Bueno, comencemos la discusión. Esto es un tema, adelanto, esto es un tema que es complejo y es un tema que cualquier opinión que yo pueda derivar puedo estar incurriendo en algún error. Estoy dispuesto a cometer errores en esta conversación. Lo que sí, si indican que dije algo eh, que pueden identificar que tiene un mejor argumento, por favor me lo comuniquen y yo agregaría un comentario al video o haría un video al respecto, pero considero que es una conversación que vale la pena tener. Entonces empezaría por Kenneth. ¿Qué pensás? ¿Qué viste? Veamos lo que dice aquí la presentación. Estas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Cómo se sintió? ¿Correcto, ético? ¿Cuestionamientos vienen a su mente? ¿Es algo que apoyaría? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo entré, revisé algo que me pasó parecido a usted, que le impactó lo del gato, es que salen muchos beagles y yo tengo un beagle también, entonces busqué en internet que por qué los beagles, ¿verdad? Y salía que era la raza que más usaban para experimentos en perros, porque eran dóciles y podían meter más en menos espacio. Entonces, como de buenas a primeras, no se siente bien. Luego, si es correcto ético, pues yo diría que es difícil contestar eso porque podría uno decir, vamos a prohibir ese tipo de experimentación, pero mucho de lo que tenemos hoy, de los avances en medicina, por ejemplo, es gracias a esas experimentaciones. En cuestionamientos me pregunto si la gente considera más ético experimentar en humanos que en animales. Eventualmente estos productos van a terminar siendo usados en humanos. Es algo que apoyaría, pues, no me atrevería a decir que no lo apoyo porque de alguna manera me he beneficiado también de esos experimentos. ¿Y qué se puede hacer? Ahí no sé si podrían intentar experimentos menos invasivos, pero no sé si ya eso cambiaría tanto el experimento que ya no se pueden obtener los resultados que buscan. Muchas gracias, Kenneth. Y tal como mencionas, pues es complejo. Algo que yo considero que es algo que tener presente es en las condiciones que están esos animales. Y yo Ujú. investigando más al respecto, resulta, está bien, van a hacer experimentos con perros, pero no solo por eso los tienen que tener en malas condiciones, que los tienen en unas cajas súper apretados y los tienen básicamente sufriendo. Ujú. Y ese sufrimiento, y yo lo considero completamente innecesario. Van a hacer experimentos, la clase de experimentos, esto todavía es un tema que tenemos que hablar más, pero en las condiciones que mantienen a los animales, que esas condiciones innatamente sean de sufrimiento, es algo que definitivamente, que definitivamente se puede mejorar. Acá más adelante tengo los dos puntos de vista de los argumentos y mencionan parte de lo que vos comentaste, que es que el beneficio, los que están a favor, es que el beneficio es tan grande que es justificable causar sufrimiento a unos cuantos animales. Y el argumento en contra, más bien lo que dice es que esto no es correcto. Hay otras maneras que se pueden hacer los experimentos que no involucren crear sufrimiento, pero son los dos argumentos que están en esa parte. Sí, yo creo que lo que no es de ninguna manera justificable es el sufrimiento del animal per se previo a la experimentación. Durante la experimentación tenemos que hablar de eso. Eso, pues, lo tengo yo presente. Vi algo terrible, por ejemplo, y esto fue una denuncia que hizo una persona que trabaja en uno de sus laboratorios. Estaban investigando
unos parásitos, cómo hacer medicamentos veterinarios, básicamente. Y lo que hacían eran crear gatitos, como creaban como al mes, como por semestre eran como 1000 gatitos. Y los criaban para alimentarlos, que tuvieran un parásito, que botaran el parásito, y luego los desechaban, los mataban como basura, así. Y sin ningún cuidado, sin ningún cuidado para que el animalito no sufriera, sino como si fueran basura. Entonces, algo es hacer experimentos y algo es crear sufrimiento innecesario a seres vivos. Entonces es complejo, complejo por ahí. Diana, ¿vos qué pensás? Em, Vamos a ver. ¿Tengo que contestar todas las preguntas o una opinión No, general? dala general. Sí. De ahí, así viendo de primera entrada en Google no me salieron tan feas. Primero que todo me impresionó que hicieran como mucha experimentación con conejos, que eso no lo sabía, que fue como la mayoría que me salió al inicio. Ujú. Ya cuando llegué a la parte de los perritos ya me sentí más mal porque ya eso sí, sí estoy más encariñada. Y en realidad no los vi tan feos, o sea, las cosas, pero sí vi que los conejitos los tenían como muy atrapados y a unos gatos como que tenían un ojo chueco y tenían cosas en la cabeza y un mono como que, o sea, como que los experimentos eran como feillos. Ujú, Pero, y, ajá, internamente es como que es como que siento feo y a la vez es como, qué güey, porque es como necesario. O sea, es como un sentimiento feo de como de culpabilidad de saber que se ocupa, nos aprovechamos de eso y, o sea, también como que juzgarlo sería hipócrita de mi parte. Entonces, sí, esa es como mi posición. Interesante, porque en esta conversación se puede llegar hasta puntos o casos donde uno dice, no, estoy completamente en contra, pero uno mismo, un familiar, puede haber utilizado un tratamiento médico sin saberlo siquiera, nada más está disponible, que es derivado de estudios de pruebas que se hicieron en animales. Entonces, interesante lo que mencionas ahí, de que llegara a una condición fuerte, dijiste la palabra hipócrita, ¿verdad? No quiero... Sí, sí, Ah, sí, bueno. me sentí hipócrita. No quería poner palabras que no dijiste. Y es un punto que es válido, ¿verdad? Es decir, el- no, no, yo no lo apoyo de ninguna manera, ignorando de que hay tal vez un montón de procedimientos médicos que se han derivado de esa investigación y que ya sea uno o seres queridos se han beneficiado. El, Dependiendo, bueno, a mí sí, yo tal vez o fui muy sensible, pero sí, sí vi cosillas bastante duras. Entonces, por ejemplo, Profe, ajá, un comentario. claro. Y me pregunto yo si todos esos experimentos realmente son necesarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la industria de los cosméticos, que utiliza animales para probar los cosméticos que producen, ahora hay una línea de muchas de esas casas produciendo cosméticos que dicen que no son probados en animales. O sea que sí había una alternativa, pero por facilidad o por costumbre o por lo que sea, se usaban los animales para probarlo. Entonces, le queda a uno la duda si todos esos experimentos que se están haciendo sobre esos animales realmente requieren que sean sobre animales o hay alternativas. De hecho, bueno, eso es un punto muy válido, es de las personas del argumento en contra que dice, realmente no hay alternativas, el del cosméticos es buenísimo, porque yo he visto casos en monos y en conejos donde les hace una úlcera en la piel el cosmético y los tienen que matar, básicamente por probar eso. Viene acá y es donde nosotros como científicos de la computación podemos tener una espinita de posibles soluciones o posibles alternativas. Hay un montón de problemas que todavía no se han resuelto. Por ejemplo, el acople de proteínas, el modelado de moléculas, que sería necesario para llegar a poder modelar un cuerpo biológico bien, es un problema computacionalmente intratable. Ahorita le están haciendo
investigación a través de inteligencia artificial, que sea la inteligencia artificial la que logre predecir el doblamiento, el acople de proteínas, que esto ayudaría a reducir, sería una alternativa a la experimentación en animales. Un punto muy interesante que dijiste ahí, Luis, es si realmente no hay otra alternativa. Vi un paper y leí el paper completo y al final de ese paper a mí me quedó un sinsabor. Resulta que era de neurociencia, que pues es un área que a mí me llama bastante la atención, y los científicos lo que la pregunta que se hacían era si a las personas, cuando las decapitaban en la Edad Media con la guillotina, si después de que les cortaran la cabeza tenían, por lo menos por una fracción de tiempo, conciencia. Y se supone que no, que digamos, lo que dice el libre texto es que no, que se corta pues el flujo sanguíneo al cerebro, los nervios quedan desconectados, usted pierde la conciencia. Entonces, agarraron ratoncitos y les pusieron pues los instrumentos para medirle la actividad cerebral y decapitarlos, y hacían un análisis de lo que reportaban los instrumentos después de decapitarlos para determinar si efectivamente con la actividad cerebral reportada podían tener conciencia. Y el hallazgo es que sí, un poquito, como 3 segundos después había una actividad cerebral que si mapeara de la misma manera a un ser humano podría estar asociada a unos momentos de conciencia. El punto es que para llegar a esas conclusiones, decapitaron ratones, y bastantes. Entonces yo decía, bueno, por una parte está el aporte a la ciencia, pero era realmente necesario. Es una pregunta interesante. ¿Vos qué pensás, Steven? Steven, no se te oye si estás hablando. Entonces, bueno, en lo que Steven arregla eso, Jimmy, ¿qué pensás? Ah, bueno, ahora sí, Steven. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Era con respecto al experimento de decapitación. Ajá. Pues yo creo que para mí es innecesario. O sea, a mí no me importaría saber eso. O sea, ¿por qué tener que matar unos animales para saber si alguien puede tener actividad cerebral 3 segundos? Esa sería mi opinión personal. Y con respecto a lo otro, ¿Qué era lo otro? todas estas preguntas después de ejecutar el experimento, meterse a Google. Bueno, me parece que mi respuesta es como simple, sería, sí me siento mal, no es algo que yo haría realmente porque a mí no me gusta maltratar los animales, eh, pero creo que es como un mal necesario si queremos curarlos de ciertas enfermedades o algo así. Pero sería interesante que tal vez en algún momento alguien cree, no sé, alguna como biomáquina, algo así, similar a un animal que se pueda experimentar con eso. Entendido, entendido. En este caso, bueno, lo que mencionas de biomáquina es interesante, que ya esto tendría un nuevo aspecto ético. Imagínate crear animales, pero que no tienen conciencia, o sea, que no tienen actividad cerebral, sino que son pues, la masa cárnica como tal. Eso se podría modificar genéticamente o que no tengan la capacidad de sentir dolor o de sentir Sentir poder, sufrimiento. sí.
ahora viene un punto, y eso yo creo que puede derivar otra discusión de, ¿sería ético crear un animal incapaz de sentir dolor solo para experimentar con él? Entonces, aquí, ¿qué pensás, Grayling? Ay, profe, me pusiste una pregunta más difícil. Yo tengo un montón de opinión sobre eso, especialmente porque yo sigo mucho, yo soy como muy a favor de los animales y soy como todo, ajá. He visto varias cosas, varios experimentos y es muy difícil decir que es verdad, porque bueno, cuando al profe no sabría, o sea, yo creo que hay temas aquí en la parte de experimental que deberían ser éticos, deben ser incluidos dentro de las normativas de alguien que experimenta, ¿verdad? No sé, hay ciertas reglas, por lo menos para cosas como experimentos en humanos, hay ciertas reglas. No sé por qué para otros seres vivos no hay esas reglas, ¿verdad? Creo que deberían estar incluidas en la ética. Creo que si alguien descubre algo así, yo creo que sería como, uy, todo el mundo diría como animales sin conciencia y meterían ahí máquinas y motores y todo porque no es parte de, yo creo que no está considerado como algo ético, ¿cierto? No, o sea, no, por lo menos creo que no, o sea, la gente sí experimenta con ratones y todo, en los laboratorios lo hacen. Este, pero en mi caso yo creo que no es ético. Bueno, es que sí es muy conflictivo. Es que lo que quería mencionar, profe, es que yo una vez estaba viendo un documental donde esos experimentos no solo se extendían en animales, sino que en personas. Que hay un sector, bueno, en los Estados Unidos hay un grupo de personas que defienden experimentar sobre ellos mismos porque tienen el derecho de decidir si ellos pueden inyectarse, especialmente en la parte de ADN, ¿verdad? Que son experimentos muy complejos. Ellos defienden que tienen el derecho sobre sus cuerpos de inyectar este tipo de cosas, que básicamente la academia los repudia porque la academia lo que trata es que las personas no hagan esos experimentos en sus casas, se los hagan en laboratorio y generalmente con animales. Entonces, al menos las personas sí tienen derecho a decidir, en cambio los animales no. Entonces, me parece, no sé, un poco muy difícil de saber si es ético o no. Yo creo que en mi caso yo pensaría, al menos en compu no tengo que pensar eso, pero en el área de biología yo diría que, que depende del resultado que necesite, o sea, si es de verdad de peso y que va a dar un impacto y eso requiere animales, ahí sí tal vez lo consideraría un poco, pero es horrible pensarlo. Sí, acá, por aquello, Grayling, aquí de todos los demás que tengamos una participación, yo les dije, este es un tema delicado, es un tema que hay que tener un panorama muy, 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 muy amplio, uno puede, pues, decir un error, no que vos estés cometiendo un error, sino que yo mismo o quien participe, si alguien ve eso y luego me lo indican y yo puedo editar cualquier parte, entonces no tengamos miedo acá de la conversación. Con eso que vos, Profe, ajá, ajá, y otra cosa, yo vi que en los laboratorios inyectaban a ranas y todo esto que crean tejidos nuevos y todo, ¿verdad? Y ajá. los chicos que se experimentan entre ellos mismos, ellos decían, bueno, nosotros dormimos a las ranas para que no sientan, porque en los laboratorios esto lo hacen sin dormirlas, sin ponerle anestesia. Y eso me parecía horrible cuando dijo eso. Pero igual, ellos estaban experimentando y me parecía fascinante lo que encontraban con el ADN. Entonces es muy complejo, o sea, uno queda en una posición muy difícil. Sí, sí, de hecho, bueno, acá me quedó, no me quedó claro. ¿Vos apoyarías que una persona pueda experimentar sobre ella misma? ¿Lo consideras como correcto o no correcto? Profe, yo estoy al 100% a favor de eso. Me parece que es como la misma ideología del software libre. Yo no creo que la persona que está experimentando en ellos mismos no sepan. Hay mucho conocimiento allá afuera que está muy restringido, por lo menos en biología, en el área de medicina. Entendido, entendido. Nosotros en computación de no, o sea, nosotros no nos cobran por software como privado, ¿verdad? Pero open, uno puede hacer lo que quiera y nadie te va, no, o sea, no es bueno, sí, con el conocimiento uno realiza proyectos
Yo creo que en biología es igual, no es como que no sepan qué están haciendo. Bueno, está asociado a lo que vimos un caso al inicio del curso. Este señor Phil Kennedy, neurocientífico, él estaba convencido de que su implante cerebral era eficaz y no consiguió candidatos, no consiguió personas y se fue a Belice y se lo implantó él mismo. Luego tuvo complicaciones y todo el asunto, pero fue un profesional que por su propia voluntad decidió hacer eso. Muchas gracias por la participación, Graylin. Profe, Sí, Emanuel. yo quería participar un poco. En bachillerato, digamos, de la U, a nosotros nos hacen llevar un curso de ética. Ujú. Y una de las cosas que más me llamó, o más me caló, más me acuerdo muy bien, es que no es ético, o más bien, digamos como que en ética le enseñan a uno que el fin no justifica los medios. Ujú. O sea, si usted no puede justificar que algo es ético solo porque el fin es algo bueno. Ujú. Entonces, bajo esa premisa, no se debería experimentar con animales, solo con personas que voluntariamente acepten el experimento. Eh, Claro, con esto se pierde un montón de cosas, como han dicho todos los compañeros, ¿verdad? Pero ujú. al final se resume que no es ético. Muy bien. Y aquí hay una pregunta un poco complicada, Manuel. El asunto es, por ejemplo, vos podrías formar parte de un grupo de experimentación en animales. Eh, Depende del experimento. Porque Sí, 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 ajá, continúa. porque si es algo así como muy sangriento, creo que no tengo el estómago para eso. Y ahí hay un punto interesante, porque imagínate que tienen dos candidatos y vos te postulaste y ya llegaste a ver de todo lo que se ejecuta y usted dice, ay, no, fatal, ¿verdad? Pero usted conoce al otro candidato y usted sabe que esa persona no tiene ética y es un carnicero. ¿Qué harías ahí? Eh, no está. Está complicado. En lo personal, creo que. Uy, no, está muy complicado. Porque si yo me postulo a mí mismo, digamos, o yo participo, tal vez por el estómago que yo tengo, el experimento no se haga bien y se haya tener que repetir. Entonces sería el doble de animales que sufran. Entendido, Entonces, creo que sí, yo paso, entonces, pasaría. entendido. Acá, José Navarro, ¿qué pensás de esta conversación? Profe, yo sí lo haría. Si hay que hacerlo, digamos, probablemente trataría de investigar cuál sería la manera más humana de hacer lo inhumano, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo me considero un amante de los animales, digamos. Yo tengo una animalita, una gatita, y no quisiera verla en una situación así, así que y si existiera la necesidad de hacerlo con algún fin específico, algo que valga realmente la pena, y en ese escenario en el que la otra persona es un carnicero, sin ningún miramiento, ¿verdad? No lo dudaría ni por un instante. Sí, porque sí, son escenarios complejos porque en el mundo ideal uno tiene una varita mágica y obtiene los resultados científicos sin ningún sufrimiento causado a ningún ser vivo, pero lastimosamente esto es una realidad que aunque uno se aparte va a seguir pasando y quién quita, las personas que llegan no son los más aptos para minimizar el sufrimiento. Esa pregunta que hice yo anteriormente, Manuel, fue algo que yo, pues haciendo este tema, me cuestioné, que es, bueno, si yo me encuentro en esta situación y, y digamos, si yo me quito, va a llegar muy probable, o no, no muy probable, existe la posibilidad que alguien con una moral muy diferente llegue a tener su papel ahí. Por ejemplo, si yo entraría buscando minimizar el sufrimiento de los seres vivos
que estén ahí, y yo, pues es una convicción que tengo. El sufrimiento hay que minimizarlo. No así podría ser que esa no sea la convicción de otra persona. Tomás. Profe, yo creo que, como dice usted, hay que minimizar las cosas. Si usted lo ve, digamos, para probar, por ejemplo, si una fábrica va a crear un carro nuevo, ellos tienen que más o menos saber qué condiciones van a tener ese carro en un accidente. Ujú. Pero ellos no llegan y hacen 100.000 carros y los empiezan a desbaratar de todas formas, ¿verdad? Hacen ciertas, primero, siento yo, hay un proceso como de simulación donde ellos simulan, ok, podemos aquí descartar muchas cosas y no necesariamente eventualmente va a tener que ir a tirar unos carros a chocárselos, ¿verdad? Pero tal vez ya no va a tener que chocar 100.000 carros y no va a tener que chocar 1.000 para poder confirmar los hallazgos de la simulación. Yo siento que tal vez si nosotros pudiéramos hacer algo con respecto a simulación de algún aspecto que nos permitiera, ok, ya no vamos a tener que matar a 100.000 ratones, sino solo 1.000 y vamos a tratar de mejorar las condiciones de todo eso, entonces se podría justificar más, ¿verdad? Yo siento que hay que tratar de reducir al máximo la necesidad de esa. Siempre va a haber una necesidad, pero que se haga un esfuerzo para poder reducir eso la mayor cantidad posible. De hecho, bueno, eso ahí de lo que mencionabas, está el papel de los científicos de la computación. Nuevamente, nosotros podemos meternosle a problemas, intentar simular las cosas. Por ejemplo, hubo un caso, y este caso recuerdo haber visto la noticia, el resultado, pues ya me imagino en qué paró, de un trasplante, un ser humano que iban a intentar hacer un trasplante de cabeza. ¿Alguien más vio esa noticia por ahí del 2013, 2012? ¿Alguno se acuerda? Bueno. El asunto es que era una persona que era cuadraplégica y tenía donante, una persona que, bueno, había perdido la vida, pero tenía el cuerpo completo. Entonces iban a intentar hacer un trasplante de cabeza, montarle la cabeza en el nuevo cuerpo, lo cual, pues, todo apuntaba a que se iba a morir, y no supe el resultado como tal. Voy a investigarlo para la siguiente semana. La persona pues se murió. Ahora han oído de Neuralink, la empresa de Elon Musk. ¿Vos has oído, Steven? Sí, 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 lo había escuchado. ¿Qué capacidades has visto que están desarrollando? Bueno, lo que entendí era como meterles como un chip ahí en el cerebro, ¿verdad? Para analizar la actividad neuronal y tener como más datos para saber cómo funciona el cerebro. Ellos tienen una visión que es que efectivamente usted va a llegar a un punto que controla el mouse, compensarlo, como uno genera una señal eléctrica para mover la mano, usted piensa mover el cursor, y ya han tenido experimentos en monos que efectivamente el mono logra controlar un cursor con un implante en el cerebro que le permite pues manejar una interfaz directa con la computadora. Entonces tiene un montón de filosofía detrás de que ellos quieren disminuir el ancho de banda, aumentar el ancho de banda entre el ser humano y la computadora, pero hacer una integración pues más rápida, porque uno es muy lento con su parte motora versus con sus pensamientos. Y esto tiene una parte muy chiva, y es a las personas que están en una condición de que no pueden mover su cuerpo, ya sea porque son cuadraplégicos o no pueden mover las piernas o algo por el estilo, es que puedan tener una interfaz para interactuar con el mundo. Entonces, imaginémonos una persona que está postrada en una cama y no puede mover ninguna parte de su cuerpo, pero tiene un implante que le permite utilizar una computadora y pues poder navegar por internet, poder escribir, poder hacer todas las tareas que una persona muy corriente podría hacer. O también otra de las partes que se tiene esto es para el manejo de prótesis como interfaz con prótesis en personas, que me parece un resultado
muy chiva, me parece un espíritu muy chiva, pero se tienen que hacer pruebas preliminares en animales. Entonces, acá tal vez le preguntaré a Christopher, ¿qué pensás en ese caso? Porque, bueno, ahora Emanuel mencionó que el fin no justifica los medios, pero considerando este fin, ¿qué pensarías de la conversación que hemos tenido? Pues en realidad, profe, o sea, evidentemente es un tema complicado, pero yo creo que cada situación hay que analizarla en el contexto, porque, digamos, yo no, en principio, per se, no estaría a favor de maltratar un animal o de tornar un experimento que haga sufrir a cualquier ser. Sin embargo, eh, probablemente, como lo hemos estado viendo, si hay una situación de por medio, inclusive personal, la situación puede ser otra. Yo no sé qué hubiese pasado si a cualquiera de nosotros en algún momento nos dicen, mira, hay 500 conejos a los que les vamos a aplicar un experimento y hay un 85% de probabilidades de que con eso podamos detener esta pandemia. No sé cuánta gente ha muerto en pandemia en total, ni tampoco estoy diciendo que la vida de todas esas personas valga más que la de los conejos. En realidad, hay muchas posturas en términos de eso. Lo que sí sé es que habría que analizar cada contexto y cada caso particular, y con base en eso, pues yo creo que uno tomaría una decisión. Yo siempre recuerdo, y ahora alguien mencionaba de algún curso de ética y en algún curso de ética que lleve en algún momento, que normalmente hace uno lectura de casos y entonces en alguno de los casos, sobre todo en ese sentido, en términos de un caso que habíamos leído sobre alguna persona que le ofrecían un dinero para exponer una información de una base de datos o similar. Y en principio todo el mundo dice, no, yo no lo haría. Sin embargo, en el caso se planteaba la situación de que esa persona tenía un hijo con una enfermedad en la que necesitaba una operación y no tenía los recursos para eso. Y que exponer el número de teléfono de 100 personas le iba a dar la oportunidad de operar a su hijo. Yo no digo en este momento que lo haría o que no lo haría, pero creo que bajo ese contexto la situación podría ser diferente. Entonces, al final lo que quiero decir es que habría que analizar cada situación en su contexto. Definitivamente no me parece correcto que se tomen esas decisiones. Ahora el ejemplo que usted ponía más recientemente tiene que ver con un fin, pareciera más loable que los demás. Sin embargo, no deja de generar una sensación de afectación a alguien o a algún ser vivo. Entonces, al final, mi postura es que habría que analizar cada caso en su contexto y que evidentemente hay que tomar una posición y ahorita estamos planteando temas hipotéticos o reales que se han dado en alguna medida, pero yo creo que habría que ver el contexto en el que se dé, y tomar una decisión, porque como dice mi abuelo, solo en el agua se aprende a nadar y uno desde afuera puede ver cómo se hacen los movimientos, pero en el agua es cuando tiene que tomar la decisión y aplicarlo. Perfecto, muchas gracias, Christopher. Esto que mencionas de hay que analizar el contexto es algo en lo que yo personalmente creo, y es no solo, bueno, no solo en experimentos con animales, sino en experimentos en general. Yo había mencionado anteriormente que, por ejemplo, para mí un excelente indicador de que tengo que informarme más es que tengo una convicción muy fuerte, porque puede ser de que uno no esté oyendo el otro lado ni esté analizando pues el contexto completo. Entonces, en sí es una buena política pues informarse. Esto genera una mejor toma de decisiones si usted es una persona sensata.
Acá a mí me hubiera parecido chivísima venir hoy y llegar y decir, bueno, entonces los experimentos con animales son una barbaridad, esto debería aplicarse solo en la Edad Media, acá está la solución es A, B, C y D. Sin embargo, para mí hubiera sido chivísimo hacer eso investigando, es que cada vez hay pues escenarios complejos que tal como lo mencionas vos, es mucho de contexto. Incluso, si ustedes han tenido un familiar que se les ha aplicado un procedimiento quirúrgico, un montón de cirugías primero se realizaron en animales y pues un montón de procedimientos que los seres humanos hoy tenemos disponibles son producto de eso. Pero esto era parte de lo que yo quería pues generar esa discusión para que lo tuviéramos presente. Interesantísimo de nuevo este caso es, si uno no lo hace, puede llegar una persona con una moral no tan adecuada que lo va a hacer. Y esto, bueno, si el objetivo de uno es minimizar el sufrimiento, que sería lo que yo haría, tal vez una posición más activa de meterse en el área para ver qué se puede hacer, pues puede llevar a mejores resultados, pero es un tema complejo.